La colonia popular El Bobal, en Catemaco, Veracruz, siempre ha sido un lugar de contrastes. Entre el bullicio de los mercados y las fiestas tradicionales, el aire pesado de la humedad del lago se cuela por cada rincón, impregnando la tierra y las viejas casas de esa sensación de desasosiego. Es un lugar donde las leyendas no se cuentan, se sienten. Y si uno sabe escuchar, los murmullos del viento susurran historias de seres que cruzan entre dos mundos, historias que el tiempo ha dejado olvidadas, pero que siguen vivas en la memoria de quienes se atreven a recordar. Carlos y su hermana Patricia se mudaron a la colonia El Bobal después de que su madre recibiera una herencia de su abuelo, un hombre que había vivido más de lo que la gente pudiera imaginar. La casa era antigua, de esas que tienen más grietas que ladrillos, y el olor a humedad estaba presente en cada rincón. La familia nunca se había considerado supersticiosa, pero en cuanto llegaron, comenzaron a sentir una extraña sensación de incomodidad. Un silencio pesado, como si la casa los estuviera observando, esperando algo. Y no estaban equivocados. En sus primeras noches allí, Patricia comenzó a notar algo raro, las sombras. No las de los objetos ni las de las luces, sino otras, diferentes, que se deslizaban por las paredes sin explicación alguna. «Son tus nervios», le decía Carlos, tratando de calmarla. Pero Patricia no se equivocaba. Algo, o alguien, estaba rondando la casa. Una tarde, mientras Carlos caminaba hacia el mercado local, una anciana se acercó a él. «Tú eres el de la casa vieja, ¿verdad?», le preguntó con voz temblorosa, pero firme. Carlos asintió, algo incómodo. La anciana lo miró fijamente, como si quisiera penetrar en su alma. «¿Sabías que esa casa perteneció al brujo mayor de Catemaco?», preguntó con un tono grave. «Dicen que no murió en paz, que dejó algo oscuro que aún ronda el lugar. Nadie que haya vivido allí ha salido bien». Carlos se rió, pensando que la anciana estaba algo loca, pero algo en su mirada le heló la sangre. «Brujo mayor», repitió en voz baja. «Sí», dijo la mujer, «su nombre era Don Urbano, el último de su especie. Él hacía pactos con seres de otro mundo. Se decía que controlaba lo sobrenatural, pero cuando lo dejaron solo, fue cuando todo empezó a cambiar». Carlos regresó a la casa con la mente confundida. La idea del brujo mayor le parecía absurda, pero las sombras en las paredes de la casa ya no le parecían tan inofensivas. Cuando entró en el comedor, Patricia lo miró, pálida, con los ojos desorbitados. «Lo vi, Carlos». «Lo vi», exclamó. «Una figura, en la esquina de la habitación, observándome. No era humano, era algo más. Algo con ojos que brillaban en la oscuridad». Carlos intentó restarle importancia. «Deja de inventar, Patty. Estás viendo cosas. Es solo la casa, está llena de polvo, humedad, cosas raras, pero no es para tanto». Sin embargo, esa misma noche, las cosas tomaron un giro aterrador. A medida que la oscuridad se apoderaba de la casa, el aire se volvió denso y caliente, y el sonido de pasos resonó en los pasillos. No eran pasos de nadie vivo, no había nadie ahí, pero los pasos sonaban cerca, cada vez más cerca. Patricia, aterrada, tomó a Carlos por el brazo. «Carlos, haz algo. No estamos solos». El miedo les paralizó. La casa parecía temblar con cada paso invisible que resonaba. Fue en ese momento cuando, sin querer, Carlos tropezó con un objeto en el suelo. Al mirar hacia abajo, vio una antigua caja de madera, muy gastada, como si hubiera estado allí durante siglos. La abrió lentamente y dentro encontró un amuleto, una figura de madera tallada, con extraños símbolos que brillaban en la oscuridad. Esto no es normal», murmuró Carlos. Decidieron investigar más, y fue entonces cuando descubrieron que la casa había sido, efectivamente, la morada de Don Urbano, un brujo temido por su habilidad para invocar espíritus y pactar con entidades demoníacas. En su desesperación por obtener más poder, Urbano había realizado un ritual oscuro que lo ató al mismo inframundo. Su alma nunca encontró descanso, y algo de su poder aún permanecía en la casa. A medida que la presencia del brujo se hacía más tangible, las manifestaciones se intensificaron.
Puertas que se cerraban solas, susurros en la noche y la sensación de ser observados. La casa, como una extensión del mismo brujo, parecía estar viva, esperando a que algo más sucediera. Esa noche, en el umbral de la desesperación, Carlos y Patricia decidieron enfrentar lo que les acechaba. Tomaron el amuleto y fueron hasta el corazón de la casa, el antiguo estudio de Urbano. Allí, con el amuleto en la mano, intentaron realizar un ritual que encontraron en un viejo libro. Pero algo salió mal. La casa empezó a retorcerse, y la figura del brujo apareció frente a ellos, con sus ojos ardiendo de furia. «¿Creen que pueden despojarme de mi poder?», rugió una voz gutural, como si viniera de las entrañas mismas de la tierra. Nadie se atreve a desafiar al brujo mayor. Fue en ese momento cuando se dieron cuenta de lo peor. No solo don Urbano estaba atrapado en la casa, sino que había creado un vínculo con los vivos, alimentándose de sus miedos, de sus almas. El amuleto no era la solución, sino la llave que lo mantenía en ese limbo eterno. En el clímax del terror, Patricia, en un acto desesperado, lanzó el amuleto al fuego. La casa vibró como si se fuera a desmoronar, y la sombra de Urbano se desvaneció, pero no sin antes jurar venganza. La casa se quedó en silencio. Pero el daño ya estaba hecho. Mientras Carlos y Patricia miraban las llamas consumir el amuleto, algo en sus miradas cambió. La casa ya no los aceptaba. Algo los seguía. Al poco tiempo, la familia decidió abandonar la colonia El Bobal, pero no pudieron escapar del mal. Las sombras los siguieron, siempre acechando en la periferia de su visión, recordándoles que nunca se puede huir de lo que se desata en Catemaco. Los habitantes de El Bobal aún cuentan la historia de los hermanos que desafiaron al brujo mayor, pero también saben que, de alguna forma, don Urbano sigue rondando, esperando a que alguien más haga el mismo error. Y así, con el viento de la tarde, si prestas atención, puedes escuchar los susurros en las esquinas de la colonia, como una advertencia: el brujo mayor nunca muere. Escucha el relato que aparece en pantalla y prepárate para no dormir. Si quieres más historias reales y perturbadoras, explora nuestro canal. El horror apenas comienza, y cada clic te acerca más a lo desconocido.